Oli, Hola, Luis. somos Celeste y Vania y hoy les hablaremos sobre la comunicación. Primero que nada, les diré qué es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual una persona manifiesta, descubre o hace saber algo a alguien. Se define como la impartición o el intercambio de ideas, opiniones o información por medio de la palabra o a través de signos o escritos. 3. En la comunicación hay algo que se llama elementos de la comunicación y son 6. Emisor es el que manda el mensaje. Receptor es quien recibe el mensaje. Código es el conjunto o sistema de signos que se utilizan para codificar el mensaje. Canal es el elemento físico por donde el emisor emite la información. Mensaje es la información transmitida. Contexto son las circunstancias temporales, espaciales y culturales en las que se da la situación. La comunicación humana comparte ideas y sentimientos con otras personas, pero si el emisor no lo transmite adecuadamente o existe una interferencia en el medio, como pueden ser los ruidos, el mensaje no será completo y por esto es importante la verificación. La verificación es dar una paráfrasis o resumen del mensaje para asegurar que se ha entendido. El emisor, al emitir un mensaje a través de un canal, lo codifica y el receptor es el encargado de descodificar dicho mensaje. Chequen el siguiente video. Hay un evento esta noche. ¿Pero qué? ¿Pero qué haces aquí? No seas vieja chismosa. ¿Qué me han dicho? ¿Qué? Nada. Ok. Está bien. Cosas que pasan por la falta de comunicación. En la comunicación existen 5 axiomas. Es imposible no comunicarse. ¿Me estás retando? Los humanos se comunican a través del lenguaje verbal, o sea, palabras, y el lenguaje no verbal, ya sea físico o indirecto. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido, referencia y un aspecto relacional, connotativo. O sea que un contenido o frase puede tener diferentes significados dependiendo de la persona y la situación. Por ahí hubieras empezado. La naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias de la comunicación entre los comunicantes. ¿Qué? Cada persona interpreta una cosa tratando de darle un orden coherente con base a la situación. Ah, ya entendí. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. ¿Mande? Hay 2 tipos de lenguaje, el verbal que es digital y el no verbal o analógico. Podríamos decir que el mensaje digital es clasificador y le da contexto a lo no verbal. El analógico impacta la relación o emoción. Sí capté. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén en la igualdad o en la diferencia. No entendí. Simple. La simetría quiere decir que los que se están comunicando son iguales, tus amigos, por ejemplo, y la comunicación complementaria es la que estableces con las autoridades, o bien con un desconocido. Ah, ya entendí. Los humanos tenemos 3 tipos de comunicación, verbal, no verbal y paraverbal. La comunicación verbal es a través del lenguaje hablado o escrito. Sirve para comunicar ideas siempre y cuando las personas utilicen el mismo idioma. Comunicación no verbal. Está hecha con el cuerpo. Se divide en lenguaje kinestésico y proxémico. El lenguaje kinestésico es la expresión del cuerpo a través del movimiento. Los gestos de las manos enfatizan los mensajes verbales. La proxemia se comunica mediante la distancia establecida con las personas. Más cerca significa mayor confianza y entre más distancia haya, la confianza es menor. El lenguaje verbal es muy importante porque el cerebro lo capta con mayor rapidez que el verbal. De lo que expresamos importa 30% lo que decimos y 70% cómo lo decimos, la entonación, el volumen y la velocidad con la que se habla. Esto le permite al emisor tener un lenguaje más vivo y el receptor captar con mayor facilidad el contexto emocional. La comunicación tiene ciertos niveles. ¿Como un videojuego? ¡No! ¿Te refieres a los que son 5? Estereotipo son las preguntas y respuestas triviales. Un ejemplo es el ¿cómo te fue? Bien. Hechos. Se limitan a transmitir solo lo más objetivo. Opiniones. Lleva una carga de objetividad. Se apoya en la experiencia y en el conocimiento personal. Sentimientos. Tiene una carga afectiva. Pone en relieve lo que cada uno siente al respecto. Significados. Señala hechos con opiniones y afecto. Refiere a la implicación sobre la vida. En ocasiones tienes problemas y al intentar resolverlos mediante diálogo no dio resultado, es el por qué la comunicación no fue funcional. La comunicación es como la tarjeta del camión. A veces puede funcionar y te deja pasar,
A veces la tarjeta no pasa y tienes que pagar. La comunicación funcional se caracteriza por ser clara, Hablas con precisión lo que quieres decir. directa, Lo comunicas tú directamente. congruente, Significa que las ideas por transmitir son coherentes con tu lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. oportuna, Lo haces en el momento y lugar adecuado. verificadora, Celeste lo dijo al principio del video. ¿Tengo que repetirlo? retroalimentadora, Es la información que viene de vuelta. como cuando te contestan un mensaje. ¡Exacto! La siguiente en mis hojas solo es la palabra asertividad. Tal vez debamos iniciar por darle el concepto. La asertividad es la capacidad de decir lo que piensas, sientes o quieres de una manera honesta y franca sin dejar de ser respetuosa con los otros. Ok, creo que lo tengo. ¿Y eso de qué me sirve? Ser asertivo te servirá para negarte a algo que no deseas, como las veces en las que te sientes presionado a hacer o decir algo con lo que no estás de acuerdo. Comprendo. La comunicación tiene obstáculos, como los videojuegos, los cuales el protagonista debe derrotar para poder pasar al siguiente nivel. ¿Es en serio? Perdón, me distraje. Existen 4 obstáculos no verbales. Primero, la expresión facial. Comunica el estado emocional o el grado de interés, comprensión de lo que se dice. La mirada. No mirar a una persona es una manera de obstruir el contacto. La postura. Es importante girar el cuerpo hacia el receptor. La apariencia personal. Aseo, estilo de vestir, peinado. Los obstáculos verbales de la comunicación, también conocidos como docena sucia, porque en lugar de permitir la comunicación, la cierra. Me recordó a Harry Potter. Ordeno y mandar. Pueden producir miedo o resistencia y promueven la rebeldía y la venganza. 2. Aconsejar y dar soluciones. Implica que el otro no es capaz de resolver sus problemas. Puede causar dependencia. 3. Advertir o amenazar. Produce miedo y sumisión y causa enojo o resentimiento. 4. Moralizar y sermonear. Crea el sentimiento de culpa o que se defienda más la posición. 5. Juzgar y criticar y culpar. El receptor podría llegar a aceptar esos juicios como verdades. Alentar. Causa incomprensión y provoca sentimientos de hostilidad. 7. Poner apodos, ridiculizar o comentarios hirientes. Provoca el sentimiento de carecer de valor o aceptación. 8. Presionar con preguntas. Solo acarrea medias verdades o respuestas que nada dicen. 9. Analizar o diagnosticar. El individuo siente que no le creen y produce frustración. 10. Adular o aprobar. Crea altas expectativas y la sensación de burla. 11. Desviar o alejar. Implica que el problema no es importante. 12. Dominar la conversación. Comunica que no quiere escuchar al otro. Es una competencia de sensacionalismo. Dicho así, parece una lista de enfermedades. Calma, ya casi acabamos. Faltan los facilitadores de la comunicación. Los no verbales son 4. Silencio acogedor. Indica el interés y el respeto del que escucha. Debe ser cómodo, como el del cine. Posición corporal. Expresa la atención que se le da a la persona. El rostro refleja los sentimientos. Contacto visual. La mayoría de la gente necesita contacto visual para sentirse realmente escuchado. Sonidos amistosos. Todos los monosílabos que animan a la persona a seguir hablando. Un ejemplo es el típico ajá, Ahora siguen los facilitadores verbales. Primero es oír y escuchar. que no es lo mismo. No, oír es la parte mecánica. No puedes dejar de oír. Escuchar requiere atención y respeto. Preguntas abiertas. Conocidas como abre puertas. Invitan a la persona a comunicarse. Resumir o recapitular. Hacer un pequeño resumen de lo que se ha escuchado para corroborar si se ha comprendido lo que se ha dicho. Parafrasear o reflejar. Repetir lo que te han dicho con tus propias palabras, sin exagerar o disminuir las cosas. Me encantaría decir que ya acabamos, pero nos falta un tema. Ahora les hablaremos de las relaciones interpersonales. Primero, ¿qué son las relaciones interpersonales? Son las relaciones que están entre las personas. Está bien, da el concepto. Pues, en resumen es eso. Las relaciones interpersonales son vínculos o lazos entre las personas que resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano y de las habilidades sociales. A través de ellas intercambiamos la forma de sentir la vida, perspectivas, necesidades y afectos donde entra en juego la interacción con el entorno. Te la complicas mucho, ¿no crees? Sí, pero así bien escrito. ¿Explicas lo de los vínculos cotidianos? Con cada persona se establece un vínculo diferente por las ideas, valores, sentimientos, estilos de vida y experiencias que en ellos participan. Las relaciones interpersonales pueden basarse en sentimientos, en afinidades y gustos
trabajo o simplemente una actividad en común. Son una permanente búsqueda de convivencia e integración entre personas de diferentes culturas y características personales. Al mantener contacto con personas distintas, se crean nuevas experiencias. Como en toda relación, pueden aparecer problemas de tolerancia, respeto y comprensión. La ausencia de aceptación de diversidad de pensamientos y comportamientos lleva a una falta de confianza que genera conflictos y conductas negativas como el rechazo y la discriminación. Las habilidades sociales son conductas que aprendemos a lo largo de la vida, que se manifiestan en situaciones interpersonales, la aceptación de la autoridad, la cooperación, las habilidades conservacionales, la conducta ética, la empatía, la aceptación de las diferencias, entre otras, que constituyen habilidades sociales necesarias para una convivencia armónica. Existen dos tipos de relaciones interpersonales, las sanas y las tóxicas. Las relaciones sanas nos aportan el bienestar y fortalecen nuestra autoestima. Están basadas en el respeto mutuo. Eso incluye aceptar a la persona como es, sin ponerle expectativas, escuchando y apoyando y compartiendo nuestras experiencias. En las relaciones se debe apreciar ciertos aspectos. Flexibilidad. Al igual que las personas cambian, las relaciones evolucionan y por tanto no reaccionan en el modo que elegimos. Responsabilidad. Cuando se da la palabra, se cumple. Espacio personal. Cada persona debe tener un espacio para sí mismo. Diálogo. Durante los conflictos hay que dialogar el problema sin criticar a nadie. Confrontaciones limpias. No atribuirle al otro sentimientos o razones, sino dejar que se explique. No reprochar cosas pasadas. Reconocer cuando nos equivocamos. Mantener el respeto. Calidez. Todos necesitamos afecto. Independencia. Se requiere libertad para nuestras actividades mantener entorno armónico. Deben tomarse el tiempo necesario, sin presiones. Autenticidad. Uno no debe aparentar ser algo que no es. Oye, Celeste, ¿te has preguntado qué es una relación tóxica? Cuando me estoy muriendo por inhalar un gas tóxico, Tal vez tenga que ver con los campos de concentración de Hitler. fuera de bromas, una relación tóxica es una relación de cualquier ámbito que se engancha en una red de actitudes negativas, muy difícil de dejar atrás, donde ambas partes sufren y se ven sometidos a un desgaste emocional por tratar de convencerse que todo está bien. En una relación así te alteras fácilmente, te sientes incómodo o manipulado cuando usan la culpa, sarcasmo o ironía para contradecirte y al paso del tiempo se comienza a desvirtuar la realidad. Significa que nos convencemos de que al no mostrar incomodidad o malestar, evitaremos una nueva pelea. ¿Por qué las personas mantienen relaciones tóxicas? Por baja autoestima, miedo a la soledad, dependencia emocional o miedo al futuro. Pero no se preocupen, no todo está perdido. La forma de romper estas relaciones es trabajando la autoestima y la asertividad personal. ¿Qué es la asertividad interpersonal? No es nada más que ser asertivo en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es asertividad? Ya lo dijimos. Regresen el video. Conclusión. Nosotros podemos concluir que la comunicación, pese a ser algo cotidiano, es un tema bastante complejo, en el cual influyen muchos aspectos para que se dé de manera funcional y el mensaje sea transmitido claramente. Además de normas implícitas que todos los individuos han adquirido en el proceso de comunicación, cabe destacar que existen más de un tipo de comunicación y la comprensión de estos se emprende durante nuestro crecimiento. De la misma manera en que la comunicación hay facilitadores, también podemos encontrar con obstáculos, sean estos verbales o no verbales. Las relaciones interpersonales siempre existirán y dentro de ellas se dan las relaciones sanas y también las tóxicas, que pueden causar mucho daño a los individuos. La mejor manera de acabar con una relación tóxica es por medio de la asertividad. De esta manera haremos saber nuestra opinión sin herir a nadie.